No hay tiempo que perder. Julián Batilana y Francisco Villacusaen en la 100.5. No hay tiempo que perder. Un programa para despiertos. They've got a wide variety, you know. Just all the different kinds of music they play. It's good music. Ahora sí, estamos entonces en comunicación telefónica con Mayra Arena. ¿Cómo estás, Mayra? Francisco Julián, te saludamos en la 100.5. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, gracias, Mayra, primero por atendernos. Sabemos que es sábado de la mañana. Es muy complicado poder entrevistar a alguien un sábado de la mañana porque la gente suele hacer otras actividades diferentes, así que te agradecemos que desde Bahía Blanca nos estés atendiendo. No, yo les agradezco a ustedes, por favor. Y más teniendo calculo la demanda que habrás tenido de medios toda esta semana con lo que fue la viralización de la charla. Sí, la verdad que hay días que lo único que quiero es poner el celular en modo avión y que no suene nunca más. Pero bueno, la realidad es que lo tomo como, qué sé yo, una oportunidad también para hablar de esto que tanto me apasiona, que es la pobreza y que es los prejuicios y las generalizaciones acerca de la pobreza. Así que bueno, trato de atender y ponerle onda. Mayra, ¿esperabas en el momento en el que se contactó la gente de TEDx con vos y empezaste, a armar el primer prototipo de lo que iba a ser tu discurso, tu disertación en este evento TED organizado de forma independiente? ¿Esperabas semejante viralización de la charla en el momento en el que se sube a YouTube? Digo, ¿esto fue una sorpresa para vos o supusiste ya desde un principio que iba a ser tan popular? No, en absoluto. Es una sorpresa absoluta. Yo en ese momento tenía 25.000 seguidores en Facebook, que es la única red social que uso. Sí. Y yo pensaba, bueno, con que me miren, qué sé yo, la mitad de los que me siguen y algunos, viste, que siempre te comparten, sobre todo los que más te afecto te han tomado y qué sé yo, y como que añoraba, no sé, llegar a las 50.000 visualizaciones. Y no sé por qué tenía ese número en la cabeza, pero es lo que yo lo tenía como meta, digamos. Ahora ya pasó los 2 millones, lo cual me parece un afano directamente. No es tan buena la charla. Es una charla, para mí hay charlas mucho mejores. Y Bahía es una ciudad muy chica, TEDx Bahía Blanca es un evento muy chico. Y la verdad es increíble no solo la cantidad de visualizaciones, sino que los medios se hayan hecho eco de la charla, porque no es muy común tampoco ver una charla TED en los medios, es como medio, esta piba, ¿quién la conoce? Así bueno, que yo creo que eso también tiene que ver con la viralización que hubo en las redes sociales. Es como que llegó a los medios por el impulso que tuvo entre la gente, ¿no? Claro, y algo de lo que no sé si vos sos consciente, y es el movimiento por WhatsApp, por estos videos, digo, llegar al video viral ese que pasan por el grupo de los tíos, ¿no? Por el grupo del asado. Sí, totalmente. La cantidad de gente que me dice, me llegó tu video por todos lados. Claro. Y me parece una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no sé, para mí realmente es increíble, para mí realmente hay 10.000 charlas mucho mejores, pero bueno, los argentinos tenemos una sensibilidad importante con la pobreza, sí. Aunque nos hagamos los boludos, aunque no miremos, aunque no nos comprometamos. Creo que a todos nos duele la pobreza, por ahí es mucho más fácil no mirar, no hacernos cargo y seguir con nuestra vida, pero me parece que a todos nos duele y que todos tenemos un temita ahí de que en el fondo nos recontra importa. Mayra, bueno, aquellos que no vieron la charla los invitamos a que lo hagan, una charla de 13, 15 minutos. ¿Cómo podrías resumir, no? ¿Dónde naciste ahí, en qué villa naciste de Bahía Blanca? ¿Y cómo fue también tu salida de esa situación de indigencia para ser hoy en día la trabajadora que sos y la estudiante también que sos de ciencias políticas? En realidad mi vieja nunca laburó, por eso hablo de esta diferencia entre pobreza estructural y esporádica. Sí, ¿no? Siempre remarcás eso. Siempre la marco, porque los que crecemos en la pobreza estructural nunca vimos a nadie trabajar. Y nunca nos mandan al colegio todos los días, y eso te configura de una manera muy distinta a aquel que es pobre y que quizás pasa tantas necesidades como vos, pero tienen sus padres esta idea de que están buscando trabajo y de mandarte al colegio todos los días, y se parte, digamos, desde otro casillero, desde 10 casilleros más adelante. En la pobreza estructural no es solamente una cuestión económica, también una cuestión cultural, infraestructural y cotidiana, digamos, que atraviesa toda la realidad.
por suerte yo, no sé por qué, y de verdad en esto no sé por qué, Sí. cuando salíamos a pedir, cuando siempre digo que por ahí tiene que ver que seamos nenas, que las nenas dan más lástima cuando pedimos que los varones, el varón da menos lástima, entonces conviene que pida a la nena. Sí. Esto no es un estudio serio ni politológico, esto es algo que calculábamos nosotros porque era la realidad de cuando pedíamos nosotros. Sí, se observa eso. Claro, vos observás quién da más lástima. Yo tengo rulitos, viste, soy nenita, iba con buenos modales, uno también se pone pillo de que los modales garpan, digamos, la gente te da más cuando sos educadito y señora de acá y señora de allá. Y tuve mucha gente que no en mi casa, pero fuera de ella me inculcaba esto de tenés que ir a la escuela, no dejes la escuela, vos sos una nena muy buena. A pesar de que no lo tuve en casa, tuve mucha gente afuera que me lo dijo, Sí. no solo esta gente con quien pedíamos, sino también algunos vecinos muy muy presentes en mi infancia, a quienes nombro siempre, que me invitaban a su casa y que con ellos conocí cosas que nunca hubiera soñado conocer, como qué sé yo, ir a comer a un lugar o conocer una pileta, bueno, cosas muy muy zarpadas para mí y que realmente fueron un antes y un después en mi vida y con los que me contagié culturalmente también. Bueno, Mayra, ¿no? eso también nos demuestra lo importante del entorno. Uno muchas veces habla de cómo la gente puede salir de la pobreza, esa pobreza estructural, esa indigencia de la que hablas, y es muy importante el entorno en el que se mueve, porque si uno se mueve entre eso y no aspira a algo más, si no puede creer, es vital, ¿cómo puede salir? Es vital el entorno, por eso soy una gran defensora de los clubes que mezclan todas las clases sociales. Sí. Y me gustaría que las escuelas mezclaran más clases. Cuando uno va a la escuela de la villa, yo hice primer grado en la escuela de ahí, que íbamos todos los pibes, me cagaba a palo todos los días con los pibes, porque éramos violentos con violentos, ¿me entendés? Y en esa escuela no se aprendía nada, porque las maestras apenas podían controlar un poco el quilombo y se les quedaba tiempo, te enseñaban una vocal, ¿me entendés? Claro. En segundo grado me cambian de colegio por esto de que me cagaba a palo todos los días, mi abuela estaba podrida de que la llamen, y me mandan a una escuela lejísimos, pero que era con un alumnado de clase media, por ahí trabajadora, por una escuela pública, pero para mí era una escuela de clase media, para mí eran Sí. todos ricos, digamos. Y nada, primero que se me bajan los humos de la violencia, porque si vos sos el único violento y todos los nenes están tranquilos, no tenés con quién agarrártela, no Aparte tenés quien resaltás. te siga el juego. ¿Cómo? Que aparte resaltás, sos la oveja negra, el pájaro pintado. Claro, no, es como que tenés que bajar los humos sí o sí. Y además se aprendía muchísimo más en esa escuela, porque ya te digo, las maestras no tenían ningún quilombo para resolver, tenían tiempo, tenían las 4 horas, los nenes eran nenes que pegás un grito y se calman, lo cual a mí me parecía ridículo, porque para mí te pegaban un grito y vos tenías que devolver con otro grito. Yo venía de esa idea, ¿viste? Pero bueno, que todos fueran de esa manera también me calmó muchísimo y me contagió muchísimo. Bueno, la escuela es para ir y estudiar. Bueno, Mayra, esto que remarcabas vos en la charla TEDx, contabas cómo yendo a la casa de un compañero que tiene una situación económica mejor que la tuya, te diste cuenta también que había otra realidad. Pero lo que no contabas en la charla, que también me interesa mucho, es cómo fue tu paso para poder ser hoy la mujer que sos, salir, digamos, de ese espectro de indigencia. Sí, Vos quedaste embarazada fue- muy pequeña y dejaste la Sí. escuela, pero después la retomaste. ¿Cómo tomaste esta decisión de decir, bueno, voy a finalizar mis estudios, voy ahora a enfocarme en trabajar y en estudiar ciencias políticas? Claro, porque estás rompiendo también un poco con los esquemas que vos presentabas en la tabla, digo. Tal cual, en la tal charla, cual, digo, sí, vos totalmente. sos justamente la excepción a lo que estabas comentando, a esto de, a pesar de haber crecido en ese entorno, haber decidido volver a la escuela y estudiar una carrera universitaria. Tal cual. Bueno, esto que yo nombro de mi infancia tuvo mucha influencia sobre mí, a pesar de que en la adolescencia yo quise como continuar con el círculo, ¿no? Porque a los 13 me voy de mi casa, me voy a la mierda. Sí. Yo tenía un padrastro muy violento, pero muy violento, y con el que no quería vivir más, y me fui. Y me fui por eso, y dejé la escuela por eso, porque si en la escuela descubrían que yo me había ido de mi casa, me iban a obligar a volver a mi casa. ¿Y te fuiste a ganarte Yo me la vida? mataba. Me fui con un tipo
que era 30 años más grande que yo y que es el padre de mi hijo, y por eso no hablo mucho de él. Sí. Porque bueno, a pesar de que yo tenía 12 cuando lo conocí y él 42, y está muy mal todo lo que yo viví, el amor a mi hijo es tan grande que no lastimaría a su papá. Uno tiene que separar las cosas, obviamente. Entonces, de eso no hablo mucho. Pero la cuestión es que me fui y por eso dejé el colegio. Pero yo de chica había tenido todas estas influencias que te había dicho. Entonces lo dejé con mucho dolor, lo dejé como que sentía que estaba decepcionando a toda la gente que había creído en mí, porque en mi caso sí había gente que había creído en mí, no en mi casa, pero sí había mucha fuera de ella que había creído en mí. Y bueno, y encima para completarla quedo embarazada al poco tiempo, viene al mundo mi hijo, yo ya no podía estudiar ni aunque quisiera, la nocturna no me aceptaba, la escuela común me daba vergüenza ir con mi hijo. Y nada, y ahí tuve una época muy resentida con el sistema, muy en la marginalidad, muy sin poder estudiar, sin poder laburar, mucha changa, mucha informalidad, mucho laburo de mierda. A los 16 encuentro más o menos un buen laburo, cuidando a alguien, cuidando a un abuelo, la geriatría es algo que amo. Y bueno, tenía un sueldo mensual, podía ir con mi hijo, laburaba 12 horas, era algo que cambiaba mi economía, a pesar de que era un laburo, digamos, de recontra mierda, pero para mí era un antes y un después cobrar un sueldo, y, sí, es un golazo, y no ganar 10 pesos por día como ganaba. Sí. Y bueno, y ahí cuando entro en este laburo también, los viejitos que yo cuidaba me reforzaban esto de que tenía que estudiar, que yo era muy educada, que no deje pasar el tiempo, me prestaban muchos libros, me inculcaron una pasión por la lectura, la verdad que al día de hoy me persigue, soy fanática, cada vez que tengo un mango es para un libro. Me hicieron leer a ingenieros, a Cortázar, me hicieron leer a Quiroga, y bueno, y a los 19 años recién pude, porque bueno, mi hijo era chiquito, todavía yo no podía. Cuando vos tenés un hijo chiquito lo tenés todavía clavado de la pierna, sí. Realmente es muy dificultoso. Y cuando mi hijo arranca el sistema escolar, ahí arranco yo y arrancamos los dos el colegio. Así que bueno, eso fue más o menos todo. Está muy resumido, fueron años de mucha incertidumbre, pero más o menos fue así como volví a estudiar. Y ahí decidiste después estudiar lo que estás haciendo ahora, Ciencias Políticas. Sí, ahí decidí, cuando descubrí que era posible, antes no sabía ni que existía la carrera cuando era chica, pues una carrera relativamente nueva, siempre me apasionó la política, pero yo pensaba estudiar otra cosa, tipo letras, porque bueno, me gustaba mucho leer, o trabajo social, pero bueno, acá en Bahía no estaba gratis, era como que sabía que algo iba a estudiar, pero no estaba seguro, y cuando descubrí que estaba ciencia política no lo dudé. Te escuché decir en una entrevista el domingo, que estuviste domingo, a la noche en América TV con Novarecio, que me llamó mucho la atención y creo que fue algo de lo que más rescaté de la entrevista, que dijiste que estabas segura de que la política era la única herramienta para poder sacar a la gente de la pobreza. Y que alguien que haya nacido en la indigencia, que haya tenido que luchar y haya tenido rencor con el sistema, diga eso, creo que lo valoro mucho y también es un mensaje para la sociedad y también para la gente que está en la indigencia, que se pueda creer en la política, que es en definitiva, como decís vos, la única herramienta posible para sacar masivamente a la gente de la pobreza. Y no solo en la indigencia, si me permitís, me parece que el más descreído hoy, en 2018, de la política es el trabajador. Es ese que te dice, gobierne quien gobierne, yo me tengo que romper el alma laburando y nunca me alcanza. Exactamente. Y ese es el que más descreído está en este momento por ahí. Uno muchas veces en la ignorancia, yo antes, hace mucho, era de esa gente ilusa que dice, ¿qué me importa el aumento del dólar si nunca en mi vida viví un dólar? Sí. ¿O qué me importa la nafta si yo ando en bici? Y un montón de frases muy huecas y muy vacías que son hijas del desconocimiento y del desprecio que uno siente por la información en general, ¿no? Porque uno está tan al costado de todo que siente que todo aquello que se habla en las noticias es ajeno a uno. Y me parece que tanto a esos sectores como a los sectores trabajadores, ¿no? Estos que te dicen, gobierna quien gobierne, yo me tengo que romper el orto, están los dos totalmente descreídos de la política. Y la realidad es que estamos viviendo un momento en el que la política es perjudicial para los sectores populares, pero eso no quiere decir
que la política no sea la herramienta que les puede cambiar la vida. Y también remarcabas, siguiendo esta idea de la política, de la indigencia, de los trabajadores, cómo se mira con un diferente, podríamos decir, espectro a cuando el pobre, por ejemplo, la persona que está en indigencia, vota pensando en sus beneficios, pensando en poder quizás que continúe una política social que lo beneficia. Eso está visto como que es un idiota útil a el populismo. Sí. Y cuando alguien de la clase media también vota pensando en sus intereses, eso está bien. Viste, es maravilloso cómo se desprecia al pobre, porque las otras clases sociales hacen exactamente las mismas cosas. Las mismas. Cuando yo en mi charla TED hablo de que nosotros usamos unas zapatillas de 3.000 pesos, intento explicarlo, que después de tantas carencias, el día que te compras unas zapatillas no te alcanza con comprártelas, sino que se tiene que notar que son comprados. ¿Y cuánta gente de clase media, el día que se puede comprar un autito, no le alcanza a comprarse un autito y se tiene que comprar un auto para el que apenas le da el cuero mantener? O sea, por supuesto, no es una mayoría, como tampoco es una mayoría la de las altas llantas. Sí. Pero existe un sector importante con ese complejo, qué sé yo, los que habrán ido a colegio privado y se habrán criado viendo gente mucho mejor que ellos, no sé cómo lo van alimentando eso, pero consumir algo para lo que no te da el cuero no es típico de la clase baja, es típico de un montón de clases sociales, pero se condena siempre al pobre, ¿no? Esto de no tiene para comer y usa zapatillas. Y con el voto, que vos decís, pasa exactamente lo mismo. Cuando este gobierno prometió sacarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores, le creyeron, sí, y digo le creyeron porque todavía no lo han hecho, entonces por ahora es una cuestión de creerles, no lo han concretado, y lo votaron. Y nadie dijo que eso era comprar votos. Nadie dijo, che, deja de comprar votos, deja de prometerle a la clase media cosas, compra votos, populistas. No, aparentemente los únicos que somos estúpidos y que votamos cuando nos prometen cosas somos los pobres. Y no, lo hacen todas las clases sociales. Toda clase social vota pensando en su beneficio económico. El argentino es muy de votar con el bolsillo. Algunos votan con la afinidad, con el corazón, somos muy emocionales, es un análisis copado del tema de a quién vota cada uno, pero ahí ya me estoy yendo a otro tema. Lo que quiero decir, y con lo que estoy muy insistente, es con que eso de comprar votos que hacen los gobiernos, entre comillas, comprar votos porque la realidad no lo comparto, esto de prometer una mejora económica solamente se critica cuando son los pobres los que votan a un gobierno que promete que los va a mejorar. Mayra, me parece súper importante esta discusión porque creo que es una de las primeras veces al menos que se abre el debate y se dicen ciertas cosas que son fundamentales de cómo funciona la política en nuestro país. Y es verdad lo que decías vos de cómo el hecho de ir a comprar cosas para las cuales quizás no te da el cuero por tu posición económica, no es único de la clase baja. Y sin embargo, los únicos que son criticados son la gente de clase baja. Porque totalmente. Te digo yo desde mi posición de clase media de toda la vida, yo fui a una escuela privada, subvencionada por el Estado, pero privada al fin y al cabo, y la verdad es que no me alcanzan los dedos de las manos para contar la cantidad de gente que he visto hacer un esfuerzo casi sobrehumano para comprar un iPhone que vale 20.000 pesos a su hija, cuando si lo pierden una pierna prácticamente, ¿no? Entonces, es algo que ocurre también ahí y nadie lo critica. Lo que condena es al villero, es al villero, por eso soy una gran defensora de Maradona, porque estoy convencida que a Maradona lo odian por villero, no lo odian por drogadicto, porque esa gente que dice que Maradona es drogadicto es la gente que se sienta a mirar la nata y te dice qué capo el gordo este. Sí, o se clava el prazolano para dormir, ¿viste? Estas cosas. También la droga, mira, yo soy bastante boluda con el tema de drogas, porque bueno, como dije en la charla de Novarecio, en mi barrio la iglesia era muy fuerte. En los barrios pobres la iglesia cumple una función social muy fuerte. Así que yo me quedé como media pelotudona en ese sentido, ¿viste? Cuando sos chico que pensás que casi nadie se droga. Sí, pero en ese sentido la verdad es que soy muy muy insistente con esto de, bueno, dejemos de bardear al pobre por lo que hace, si en realidad todo el mundo se comporta más o menos parecido, ¿no? Tratemos de sacar al pobre de la pobreza en lugar de bardearlo por las decisiones que toma que no nos parecen las más copadas.
Bueno, Mayra, hablando justamente de eso, una pregunta que tenía pendiente, que me quedé pensando, porque uno a veces escucha las discusiones que se dan en torno a la pobreza y parece que todo es lo mismo, que en el país siempre todo fue igual, que nadie hizo ninguna política para sacar a la gente de la pobreza. Vos teniendo hoy en día tenés 26 años, ¿no? Capaz estoy pifiando con el correcto. 26 años. Pasaste por varios gobiernos. ¿Sentiste alguna política de Estado? Para no entrar tampoco en la coyuntura política ni posicionarte si estás a favor o en contra de este gobierno. No vamos a entrar al partidismo. Sí, porque eso no viene al caso. Pero alguna política social que hayas sentido que de una política social, una política de Estado con un tinte social, haya provocado un beneficio en ustedes y la posibilidad de ustedes de salir de la pobreza? Sí, sin dudas que, por ejemplo, lo que a mí más me ayudó, y que por ahí es un poco egoísta lo que digo porque fue a mí y exclusivamente a mí, fue el progresar, que justo lo cobré los 2 primeros años de la carrera. Cuando vos empezás una carrera en la secundaria, viste que uno va, yo fui a secundario de adultos, pero creo que en el juvenil es más o menos lo mismo, uno va y le dan todo lo que tiene que estudiar, a lo sumo te piden, qué sé yo, 10 pesos para fotocopias, o en aquel momento 10 pesos para fotocopias, y te dan las fotocopias y redes, qué sé yo, por ahí tenés que comprar un libro a principio de año, pero hay un gasto que es, digamos, algo para lo que ya está preparado. Cuando uno arranca la facultad, o la carrera, o un terciario, te parte al medio. Tenés fotocopias y fotocopias, hay un nivel de bibliografía y de lectura y de cantidad de elementos para el estudio que son realmente imposibles. Por eso me es muy doloroso cuando dicen no estudia el que no quiere, la universidad es gratuita. Gratuito es el edificio. Claro. Todo lo demás, el rebusque que vos tenés que hacer para poder llevar una cruzada, de gratuito no tiene nada. Y el progresar fue una herramienta con la que te digo, mirá, me compré la impresora que al día de hoy sigo imprimiendo los apuntes, y fue una herramienta que realmente considero, y además te exige que vos metas finales para seguir cobrándola, no es que la cobrás y listo, igual, después no presentás nunca más nada, te exige un cierto mantenimiento. Y la verdad fue una política que me parece fabulosa, con la que yo la reformaría. Por ahí considero que hay carreras que en este momento necesitan más apoyo, o que necesitan exigir menos, ¿no? Y darle primero al alumno y después exigirle. Pues si vos primero le exigís y después le das, es medio complicado cómo llega a ese nivel. Pero bueno, hay tantas políticas públicas muy copadas. Creo que en los últimos años hemos avanzado. Creo que después del 2001 no había manera de no avanzar porque tocamos fondo, tocamos la lona, y después el Estado empezó a crecer y empezó a figurar. Para mí falta muchísimo en educación, muchísimo, falta una inversión muchísimo más potente, pero en lo que es ayuda social creo que vamos bien, que falta discriminación en las políticas públicas. No me gusta que digan, bueno, debajo de esta línea, debajo de este ingreso sos pobre. Me parece que no tiene nada que solamente ver por ingresos. Claro, no, esa es una manera tramposa que tienen los gobiernos de medir la pobreza. ¿Por qué? Porque te baja la inflación un punto y después vos haces la misma cuenta y resulta que hay menos pobres. Sí. Las pelotas, la gente sigue viviendo igual, pero son formas tramposas que existen de medir la pobreza para que después vos, haciendo 2 boludeces, los números te den como que hay menos pobres. Y es una mentira y una falacia y es insultante para la democracia. Sí, a ver, si repasamos, hacemos un repaso histórico, siempre hubo, si se quiere, 20%, 22%, como decís vos, de pobreza estructural, sí, que es lo que creo que ni siquiera el kirchnerismo con sus políticas sociales pudo destruir, que es esa gente que no puede salir de la pobreza, que es justamente lo que vos te referís. Totalmente. Yo creo que el kirchnerismo hizo muchísimo por los pobres empobrecidos. Hubo creación de pymes, o sea, nueva gente en la clase media. Logró muchísimo eso, y tiene que ver con el hecho de que yo sea peroncha por eso, ¿no? Porque se intentó. Sí faltó en la clase más baja, en la mía, en la estructural, porque ahí hay una cuestión cultural que hay que romper. Ahí no es solamente una cuestión de que vos me tiras un mango y yo me las arreglo para salir, porque yo ni siquiera tengo noción de que tengo que salir. Sí. ¿Me entendés? Sí, es mucho más duro, más duro. Ahí hay mucho más laburo por hacer. Faltó, este gobierno va exactamente en la dirección opuesta, y entonces nos falta todavía más,
pero yo creo que es posible. Si no creyera que es posible, no estaría hablando con vos, estaría deprimida, porque es lo único que me importa en esta vida. Pero sí, creo que es posible, que falta madurez política y que falta ver a la pobreza también como una cuestión cultural. En relación ver a la pobreza. En relación a lo que dijiste recién, Mayra, estabas hablando justo de que la pobreza estructural es un problema más de raíz, que es mucho más complejo porque tiene que ver con una cuestión cultural. Sí. Y hay una porción grande de la Argentina, de población de la Argentina, ¿no? Que creo que recaen más que nada en la clase media alta, que creen un sistema meritócrata que no funciona y que no existe por la gran desigualdad social que existe. Y sí. El problema grande es que esta cuestión cultural no solamente habla de cambiar la mente de la gente que forma parte o que crece en esa pobreza estructural, sino también de las otras clases sociales, porque el Estado lo hacemos entre todos y el voto de cada uno vale exactamente lo mismo. Exacto. Bueno, y ese es el motivo por el que le atiendo el teléfono a todas las radios, de izquierda o de derecha. Por el que cada vez que me dicen sos un ejemplo de vida, enseguida tengo que poner el freno y digo, yo no soy un ejemplo de nada. O sea, yo soy una muestra de que uno es las oportunidades que le dan. A mí me dieron oportunidades, a la mayoría de los que quedaron allá en mi villa, no. Y entonces están ahí. Me parece que esta cuestión de que es pobre el que quiere, o si es pobre por algo será, o que se joda, o esto que tiene el argentino muy, muy común, hasta los más buena leche, de querer ayudar al pobre ese que está desesperado por salir de la pobreza, ese pobre que está dispuesto a cortarte el pasto por una ración de comida, ¿no? Ese que ha caído en esa necesidad tan grande. Y el otro, el que no quiere salir de la pobreza, el que no te va a cortar el pasto, el que no va a hacer nada, el que no quiere hacer absolutamente nada. Sí, porque no sabe que puede salir de la pobreza. ¿Cómo? No sabe que puede salir de la pobreza. Exactamente, el que ya aceptó que va a vivir así y que esa es la única vida que le ha tocado. Bueno, ¿por qué ese no nos da lástima? ¿Por qué los hijos de ese no nos preocupan si sabemos que el día de mañana es muy probable que repitan ese círculo? Y lo que es peor, muy pronto, porque si hay algo que tenemos los pobres es que tenemos hijos en la adolescencia y muy jóvenes, y en general somos familia numerosa. Entonces me parece que nos tiene que empezar a molestar la pobreza, más allá de lo que hace el pobre. Si tiene un smartphone como el mío, bueno, bienvenido sea, lo felicito, pero no quiero que siga viviendo en un rancho de chapa con piso de tierra. ¿Por qué tengo que juzgar a alguien que vive en un rancho y no lo ayudo porque tiene un smartphone? Me parece una cuestión tan egoísta, tan de mirarse el ombligo propio. La pobreza tiene que empezar a ser un tema de todos, nos tiene que empezar a doler a todos. Y en vez de mirarle el consumo a los pobres, empecemos a mirar a ver cuánta plata fugan estos gobiernos, empecemos a mirar a ver cuáles son las gestiones que hacen en nombre de los trabajadores, cuáles son las gestiones que hacen para los grandes financistas, y a ver si nos ponemos un poco de acuerdo. Eso, en definitiva, lo que sirvió, creo, tu charla fue por lo menos para generar empatía, que es quizás el primer escalón para poder pensar en el otro y pensar que hay un otro y entenderlo, que es tan complicado. Estamos hablando con Mayra Arena, si recién sintonizás la radio, quien dio la famosa charla que se viralizó, tiene más de 2 millones de reproducciones en YouTube, de ¿qué tenemos los pobres en la cabeza? El título, según el video, es ¿qué tienen? Pero bueno, ella lo había titulado como ¿qué tenemos? Hablando bueno, gracias por resaltarlo, porque si yo dijera que tienen, serían esos piojos resucitados que hablan de la pobreza desde afuera y nada que ver. No, bueno, se llamaba ¿Qué tenemos? Pero bueno, la gente de TED sabe cómo hacer que la gente haga clic, así que imagino que sí, vendía más ese título. ¿Te parece, Juli, que le sometamos al ping-pong? Bueno, dale, me interesa. Para ir cerrando, Mayra, que bueno, ya te robamos más del tiempo que te habíamos dicho, te dijimos 20 minutos, hace una hora estamos hablando, discúlpanos por eso. Te sometemos al último a un ping-pong, que es una pregunta con una sola respuesta. Por ejemplo, no sé, un libro, una canción, así que te hacemos esta gira. Pero mientras vamos preparando el ping-pong, recuerdo que habías remarcado, que esto no se ve en la charla, pero quizás también es importante para que lo entiendan la gente, de que cuando hablas de los pobres, tampoco estás hablando de la situación de cada pobre. Uno desde afuera, con mala leche, puede decir, bueno, pero ¿qué habla de los pobres en general? Se habla de su situación personal. Mi vieja era pobre y no fue así, nos bañaba todos los días. Ahí está. Bueno, por supuesto. Hay una cuestión cultural que, primero, los pobres somos millones. Nadie puede decir los pobres esto, los pobres lo otro.
porque somos tantos que es imposible que seamos un grupo homogéneo. Somos un rejunte y una mezcla, y hay una diversidad en la pobreza tan rica como en cualquier otra clase social. Entonces nada tiene que ver alguien empobrecido con alguien estructuralmente pobre, como nada tiene que ver alguien que ha caído en la pobreza porque, qué sé yo, era ama de casa y el marido se borró y ella quedó con los hijos y ahora tiene que salir a limpiar o hacer lo que sea y no sabe cómo enfrentar esta nueva economía. Nadie puede hablar de los pobres. Yo simplemente hablo del pobre más odiado. El pobre con alta llanta, el pobre con muchos críos, el pobre violento, como fui yo. Ese pobre es el que recibe el odio de clase, Sí, porque nadie odia a un pobre que anda con las zapatillas hechas mierda, cartoneando, laburando de lo Sí, que eso puede. Nadie odia a ese. Todos odian al otro, al que falta el laburo, al que cobra una changa y va y se compra unas terribles zapatillas en vez de comprar algo que la gente considere más pertinente. A ese odian, y de ese fue de quien yo hablé. Mayra, antes de ir al ping-pong, la última, ¿sentís una responsabilidad ahora, no con cómo se viralizó el video y demás, y hablando vos en nombre de, repetimos sin generalizar, pero hablando un poco de la situación que se vive en la pobreza, ¿sentís una responsabilidad? Sí, más que nada porque, bueno, ustedes, por ejemplo, están en una radio y yo ahora tengo mucha gente que me sigue. Y me parece que comunicar tiene que ser un acto responsable. Hay muchos textos míos de cuando no me seguían ni mis parientes que yo hoy no los sacaría. Sí. No los sacaría porque pueden ser textos que dan lugar a que se malinterprete, pueden ser textos que por ahí pueden ser hasta ofensivos. Tengo un texto que se titula Macri, el golpeador, y hoy con la cantidad... No lo borro porque, a ver, es borrar con el codo, ¿viste? O sea, me hago cargo de todo. Pero tenés otra responsabilidad. Pero hoy con la responsabilidad que tengo yo, ese texto no lo sacaría, ¿me entendés? Porque es otra responsabilidad. Y hablar con una radio es otra responsabilidad, y hablar en la tele es otra responsabilidad mucho más grande. Y me parece que bueno... hay que saber, hay que tratar de decir algo que sirva, ¿no? Para decir boludeces me quedo en mi casa. Convengamos, Mayra, de que hiciste una charla TEDx que dentro de todo es súper... A ver, se dicen cosas muy muy importantes que se tienen que decir, pero no es tan... no hay un discurso tan polémico ni tan... No, es que las charlas TED no se puede ni hablar de política, ni tirar algo polémico, y mucha gente me recriminó, sobre todo la izquierda, que en este momento me está dando peor que la derecha. De los dos lados te están dando. De los dos lados, la izquierda, ¿por qué me pega? Bueno, porque no derribé al capitalismo en una charla TED, ¿no? Que aparentemente la bandera era lo de Marx. que tenía que hacer. Claro, viste, no. Cuando en realidad, cuando digo que los pobres, lo único que podemos tener es hijos, ese concepto lo creó Marx, que en realidad lo hizo en otras palabras. Cuando Marx dice proletario, habla de que los pobres trabajadores lo único que tienen es su prole. Pero bueno, fíjate que la izquierda ni siquiera se le ocurrió relacionarlo y me pega por no haber derribado el sistema. Y la derecha me pega, pero me pega porque yo no dije que salí de la pobreza porque me rompí el culo laburando y que el que no sale es que no quiere. Si no, esa gente me tendría en una vitrina en este momento. Y para ellos yo sería una referencia de que sí, se puede, esta frase que tanto les gusta y que tan vacía está, como si fuera una cuestión de sí querer y nada más salir adelante, ¿no? Y si nadie te da las oportunidades, no alcanza con que quiera. Uno entra a la caja de comentarios de YouTube y se encuentra con prácticamente de todo, ¿no? Creo que todo lo que acabas de comentar. No entré ni voy a entrar, no me digas nada. Mejor, haces bien. No entré ni voy a entrar porque no estoy preparada para tanto odio. No, yo no estaba preparado tampoco, así que haces bien. Y no me quiero imaginar vos. Bueno, Mayra, últimos minutos de programa y vamos con el ping-pong rápidamente. ¿Empezamos? ¿Ya está la música de fondo? Sí. Listo, vamos. Mayra, nombre completo. Mayra Belén Arena. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál dirías que es tu profesión ahora? Cuando vas al aeropuerto, ¿qué pones? No, depiladora, laburante a full. Bien. ¿Tenés algún tatuaje, Mayra? No, ninguno. ¿Un gusto secreto de eso que no estás tan orgullosa? Mirar series chota yanquis, de esas bien boludas. Bien. Qué vergüenza. Me sirve. Una canción para tu funeral, Mayra, el día que te mueras, que te vayas de este mundo. ¿Qué canción te gustaría que esté sonando en el funeral?
La cigarra de María Elena Walsh. Ujú. ¿Qué tenés en los bolsillos? Ay, tengo calza en este momento, pero no, no uso cartera y en mi bolsillo siempre llevo el DNI y algunos mangos por si necesito algo. Un sueño frustrado, Mayra. Ay, no le va a gustar a nadie, pero mi sueño cuando era chiquita, pero te digo muy rápidamente por qué. Sí. Por mi padrastro. Yo quería ser policía para llevar presa a mi padrastro, porque cuando llamábamos a la policía no se lo llevaba, porque lo llamábamos por violencia de género y en aquel momento nadie te daba pelota. Así que ser policía es mi sueño secreto que nunca le conté a nadie. Mira. Bien, una película. Una película, ay, tengo tantas, no me acuerdo los nombres de las películas, soy muy Me suele boluda. pasar. Me suele pasar. Me acuerdo de qué se trata, me acuerdo de todo, pero no me acuerdo de los nombres. Hay una que se llama... Tenés un solo paso, si no, te damos la opción. Bueno, de paso. Listo, vale, vamos. ¿Doblada o subtitulada las películas? No, subtitulada. Bien, bien. Una canción. Como La cigarra de María Elena Walsh, siempre. Bien, ¿un libro? Papillón, de Henry Charrier. Eso no lo dudo nunca. Y si no, tengo El prófugo también, de Molina Macei, que son 2 libros que me cambiaron la vida. Bien, ¿sos del fútbol, Messi o Maradona? Maradona hasta la muerte. Bien, Charlie. Pero todo bien con Messi, Sí. Sí, no, pero lo entiendo también por lo que contaste de la vida que pasó Sí, de Diego sí, y demás. sí. ¿Charlie o Fito en la música? Ay, los dos. No, los dos. Me muero antes de elegir entre uno de ellos. Los dos. Alguien me supo responder, Charlie es el padre y Fito es como Sí, un hermano porque menor. Fito le hacía los arreglos musicales cuando él era un borrego y aprendió mucho de Fito, de Charlie, pero los dos. O sea, hay temas de Fito que son una bomba. La balada de Dona Elena. Sí. No los podría cambiar entre ellos. Bueno, Mayra, para ir para allá, para cerrar definitivamente con la entrevista, primero, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de hablar con nosotros. Y concluimos el ping-pong, nos come el tiempo. Una frase, Mayra, para terminar esta entrevista. Una frase. Una frase que me gusta es: hay quien tira un vidrio en la playa, pero también hay quien se levanta a recogerlo. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por atendernos al teléfono. Sabemos que estás muy solicitada. Y nada, agradecerte por también dar quizás respuestas a preguntas que muchas veces uno se hace, pero responderlo de esta manera como lo hiciste vos en la charla TEDx, acercarnos también tu historia, que no es fácil uno abrir su vida y contarla, y todo para generar quizás un poco de empatía y entender al otro, lo que es muy valioso, así que bueno, te lo agradezco de corazón. Bueno, les agradezco a ustedes la entrevista más divertida que me han hecho hasta el momento. Bueno, gracias por ir al lago. Bien. Muchas gracias. Un gusto, Mayra, Un en serio. abrazo. Un gusto, Chau, bueno. chau. Sumate a la comunidad del programa. Encontranos en Instagram y Facebook como No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Julián Batilana y Francisco Villaescusa en la 100.5. No hay tiempo que perder. Un programa para despiertos. They've got a wide variety, Just all the different kinds of music they play. It's good music.